Buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien y gracias por la invitación. En realidad, la idea es que yo les cuente un poco el trabajo que estamos haciendo sobre el currículum prioritario. Y entonces preparé una presentación. Bueno, en primer lugar me gustaría plantearles a todos que la decisión de elaborar un currículum prioritario para todo el sistema educativo para el proceso que continúa de aislamiento y distanciamiento obligatorio, social y obligatorio, es una decisión federal, es decir, no es una decisión que hayamos tomado en la provincia de Buenos Aires solos, y a partir del acuerdo federal, en el que rápidamente, por supuesto que ya teníamos la idea, pero celebramos mucho que esta haya sido una decisión de todas las provincias del país y de la ciudad de Buenos Aires también. Entonces les voy a contar las decisiones que se tomaron sobre la base de una decisión federal mayor. Y me gustaría empezar por la idea de currículum prioritario o la conceptualización que estamos tomando sobre la idea de currículum prioritario. Por supuesto que estoy hablando de dos términos muy fuertes. Uno es el término currículum y otro prioritario. Para hablar del término currículum todos sabemos que sobre esa categoría hay miles y miles de definiciones, pero me interesó proponerles tomar la que Dussel usó últimamente, sobre todo cuando habló del contexto de pandemia, que fue la de currículum como documento público que organiza una cultura en común. Me interesó esto porque el gran problema, o uno de los grandes problemas de la situación curricular en pandemia, está vinculada a la definición de cuál es esa cultura en común, que hay que elegir, dado que la que ya está elegida en los diseños vigentes no puede desarrollarse por completo en el contexto en que estamos trabajando. Por tanto, sobre esta idea de cuál será, aparece el segundo término de este análisis, que es el de prioritario. Y entendemos que como prioritario la condición de imprescindible. Esto entonces significaría, ¿qué es lo imprescindible de la cultura en común, de lo común, que tendríamos que definir para que se constituyan en ese documento público que se va a llamar currículum prioritario? Les voy a contar algunas cuestiones que han aparecido adentro de este proceso y de este trabajo que estamos realizando. En primer lugar, para esta definición, como yo les decía, es un acuerdo federal, por supuesto, pero además hay regulaciones previas que tienen que tenerse en cuenta a la hora de hacer esta definición de lo común e imprescindible. Y lo dice el acuerdo federal, por supuesto. Me estoy refiriendo al acuerdo federal 367 de este año, que es el que tiene dos anexos. Uno de ellos es el de currículum prioritario y el otro es el de la reorganización de la enseñanza. Allí mismo dice que una de las regulaciones que hay que tener en cuenta para hacer esta tarea son los núcleos de aprendizaje prioritario que han sido definidos en las dos últimas décadas a nivel federal, y que regulan de alguna manera, dan una base para los currículums, los diseños curriculares jurisdiccionales. Por supuesto que también el otro basamento o la otra regulación son los diseños curriculares vigentes para cada nivel y modalidad de nuestro sistema, que en ese sentido allí es donde empieza a convertirse en un documento bonaerense, porque los compartimos, pero los diseños curriculares de la provincia no. Esos marcan qué es lo común e imprescindible para Buenos Aires. Esta reorganización necesaria por el contexto que estamos atravesando
es una reorganización de contenidos, es una reorganización de metas de aprendizaje o de objetivos de aprendizaje, es una reorganización de propósitos de enseñanza también. Y además, otra de las grandes cuestiones que plantea esa misma resolución federal es que no está pensado para el 2020, sino que está pensado en bienio, es decir, que este proceso que empieza en el 2020 finaliza en el 2021. Por tanto, una de las grandes columnas de cualquier currículum, que es la organización del tiempo, se ha roto. Todos sabemos que lo que es en un diseño curricular, doy cualquier ejemplo, matemática de educación secundaria, tiene 4 horas por semana. Esto, en la actual configuración de la enseñanza, sea cual fuere, si por cuadernillo, si a distancia, si en plataforma, si en aula virtual, la que sea, se rompió esa lógica temporal. La lógica del tiempo se rompió, es otra, tiene que ser otra, la lógica del espacio también tiene que ser otra. Por tanto, estas cuestiones son lo que a veces nos gusta decir el corsé, ¿sí? Con los límites que nos ponen para poder hacer la definición de esto que estamos llamando currículum prioritario. Sigo. ¿Qué implica esto? Y en primer lugar, y como lo dije antes de empezar, no olvidar que esto es una decisión política, ¿sí? La decisión de haber acordado un currículum prioritario para el país con todos los condicionamientos que plantea el Acuerdo Federal es una decisión política de todos los ministros de Educación. Allí encontramos algunas necesidades. Es necesario respetar los diseños curriculares vigentes, las perspectivas que ellos tienen, los propósitos que se alcanzaron y poder saber cuáles son los propósitos que podemos plantearnos para esta situación que estamos atravesando, los contenidos, las rutinas, los rituales escolares, el contexto en el que se están generando. Todos sabemos que el contexto que estamos viviendo desde marzo tiene muchas caras. Una cara es la conectividad, las distintas maneras de conectarse virtualmente, el tema de los datos, aquellos chicos que nunca se conectaron, que son miles y miles en la provincia de Buenos Aires, la dificultad que tenemos para saber dónde están, aquellos que se conectaron y aflojaron, que no pudieron sostenerlo y que ahora deberíamos trabajar para recuperarlos, tenemos infinidad de situaciones, de contextos, no tenemos solo uno, tenemos un paisaje complejo y muy diverso respecto a la posibilidad de llegar con la escuela y con la enseñanza a cada uno de nuestros estudiantes y sus familias. A esto el currículum prioritario tiene que hacer referencia. ¿Esto qué significa? El currículum prioritario no puede ser una propuesta pensada para chicos conectados. Tampoco puede ser una propuesta que no tenga en cuenta eso. No puede ser una propuesta que no tenga la posibilidad de desarrollarse con chicos que están desconectados de la virtualidad, que solo se conectan a través del papel y a través de las 1000 formas que las escuelas encontraron para estar en vinculación con los chicos y sus familias, las radios de los pueblos, las televisiones de los pueblos, dejar materiales en las tranqueras, como pasa permanentemente con las escuelas rurales y de islas. Todas esas variaciones, el currículum prioritario tiene que dar lugar a que todas esas variaciones que fueron encontradas por nuestros docentes puedan ser desarrolladas desde ese currículum prioritario, que ese currículum prioritario no se constituya en un obstáculo o una dificultad para ese trabajo. ¿Qué es lo que entonces, cuáles son las características básicas que tiene? Entonces prescribe lo imprescindible, como decíamos al principio. Es decir, lo que se pretende que se continúe hasta que esta situación en la que estamos atravesando se termine. Incluye lo que se espera de la enseñanza, lo que se espera que los estudiantes aprendan.
todos, aún los que están desconectados, y qué hay que hacer cuando los podamos recuperar. Cuáles son los plazos y cuáles son los tiempos para poder recuperarlos. En este sentido, a mí me gustaría destacar que va a haber una resolución que va a incluir currículum prioritario y evaluación. Y en esa resolución se van a definir nuevos plazos, teniendo en cuenta el bienio 2021, nuevos plazos para poder organizar la enseñanza y organizar la evaluación de los estudiantes, tanto a nivel individual de cada chico como a nivel grupal de cada grupo, de cada grado, cada año, y a nivel institucional. Por eso insisto en que también estamos elaborando formatos para ello y para el tipo de informe que vamos a necesitar que se realice. Por eso el rol del director de escuela es tan importante, porque de la responsabilidad respecto al desarrollo de la enseñanza en este contexto y a las decisiones de evaluación que se van a tomar, que se van a tener que tomar, va a ser muy importante. Nosotros vamos a tratar de poder trabajar para que quede claro en qué va a consistir el proceso de evaluación, que por supuesto va a ser formativo, pero también va a haber algunas decisiones vinculadas a la calificación, a la promoción y a la acreditación, tal como lo indica la resolución 368 federal. El currículum prioritario no es una selección de contenidos, nada más. Incluye selección de contenidos, pero como ningún currículum es una selección de contenidos, y este tampoco. Porque adentro de este currículum prioritario hay un rediseño de lo que se espera de la enseñanza, hay un rediseño de los tiempos y espacios de aprendizaje y de enseñanza que van a estar en contexto de presencialidad y no presencialidad, y que van a servir de bases para organizar también la evaluación. ¿Desde qué idea? Desde la idea de continuidad pedagógica que nosotros planteamos al inicio de este proceso. En el documento se acordarán ustedes que era enseñar en pandemia, creo que se llamaba así, y que también hicimos el de evaluación, ¿sí? En aquel recuerdan que decíamos que no íbamos a calificar el primer trimestre, que a los estudiantes les decíamos que guardaran sus producciones para que en el reencuentro pudiesen mostrar lo que habían aprendido. Bueno, desde esa idea de sostener el lazo, de persistir en el vínculo, de buscar a los que no están, desde esa idea de continuidad, una continuidad que ya sabemos seguramente se va a extender por lo menos hasta abril del año que viene, si estamos pensando que la verdadera salida de esta situación seguramente sea la vacunación de la población. Mientras esto no exista, la vuelta no va a ser completa. Por tanto, tenemos que ser capaces de pensar en el sostenimiento de este tipo de escolaridad hasta que eso suceda, o hasta, no sé, quizás haya un milagro, cosa que no creo, pero bueno, tenemos que pensar en que no tenemos el plazo, el final, no tenemos la fecha de finalización de esto. Tenemos que estar organizados para poder darle continuidad al proceso y a la escolaridad y a la enseñanza sin fecha por ahora de regreso a la presencialidad como la conocíamos antes. Quizás si mejora la situación tenemos organizada una vuelta a la escuela diferente, con una presencialidad alternada y demás, pero tampoco los números de la pandemia nos están acompañando. La provincia de Buenos Aires tenía el 70% de su territorio en fase 5 y hoy son muy poquitos los distritos que continúan con esa posibilidad. Están casi toda la provincia en fase 3, o la mayoría de la provincia no pasó de la fase 3, 4, y unos pocos lugares están en fase 5. Nada más, esto limita absolutamente la posibilidad de la vuelta a la presencialidad, aún restringida, ¿no? Por tanto, con esto, ¿por qué digo tanto de esto? Porque en realidad estamos pensando en que este currículum prioritario acompañe la continuidad en este contexto, que no tiene fecha de finalización por ahora. Y en este sentido, una de las cuestiones que nos interesa también plantear muy fuertemente es la comunicabilidad de todo esto que estoy diciendo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los bonaerenses se enteren de esto?
¿Por qué digo? Porque cuando nosotros definimos un currículum, lo definimos siempre para los docentes, que son los que lo van a leer y lo van a implementar. Pero en este caso, los que están comprometidos en los procesos de escolaridad y de enseñanza no son solamente los docentes, también hay un fuerte compromiso de las familias, ¿no? Que han tenido que asumir un fuerte papel respecto a la actividad escolar. Por tanto, consideramos que debería haber una versión explicativa del currículum prioritario para familias, para que las familias sepan de qué se trata y qué cosas deberían aprender sus hijos. Por supuesto, en los casos que la familia sea el interlocutor, como puede ser, por ejemplo, en el nivel inicial en la primaria y en la secundaria también. Pero, por ejemplo, en el caso de superior o de adultos, deberíamos ser capaces de tener de darle comunicabilidad a lo curricular a los estudiantes, que son los responsables por su nivel de autonomía de sus aprendizajes también. Entonces, uno de los objetivos que tenemos es que una vez que tengamos terminado, que se está terminando de armar, porque ya está hecho el currículum prioritario con los niveles, con las modalidades, con las consultas que se hicieron, una vez que esté escrito el que va a llegar a las escuelas, podamos escribir una versión que le comunique lo mismo a los padres y a los estudiantes según el caso que corresponda. Los escenarios ya sabemos cuáles son, ya los dije hace un ratito, tenemos docentes y estudiantes conectados y docentes y estudiantes sin conexión, tenemos estudiantes que no se han conectado y con docentes que sí y al revés. Y para toda esta diversidad tenemos que poder informar cómo se va a organizar si existe una posibilidad de presencialidad, cómo se va a organizar la no presencialidad, cuáles son los contenidos generalmente se van a definir por área y por ciclo, cómo van a ser los tiempos, cómo se van a manejar los distintos entornos del aprendizaje, cómo vamos a ser capaces de hacer acceder a los recursos a los estudiantes, dado que los cuadernillos fueron una etapa, pero ahora estamos pensando que lo que necesitan los estudiantes es algo más consistente que un cuadernillo, algo que incluya más cantidad de propuestas de trabajo y que además sean materiales fungibles. ¿Qué significa fungibles? Sean materiales en los que los estudiantes puedan escribir, se los puedan guardar todos juntos, los puedan escribir y los puedan llevar a sus docentes para cuando podamos volver. Si es que, estoy hablando virtual, pero estoy hablando de esto también en papel, ¿no? Por supuesto. Una de las cuestiones que nos gustaría entonces plantear aún más, porque además casi todos van a estar planteados por área, los currícula prioritarios. Una primera cuestión es la garantía de que todo el mundo acceda a los documentos curriculares, ¿no? Que puedan acceder y que todo el mundo lea los documentos curriculares. Sobre todo pensando que en pandemia es más difícil saber si se leyó o no, si se accedió o no, y también hay una feroz limitación de la interlocución, es decir, no nos podemos juntar a conversar sobre lo que leímos, a ver lo que nos parece, a decir qué es lo con el que estamos de acuerdo y con qué no. Por lo tanto, los jefes de área o los directores, el que tenga esta responsabilidad tendrá que buscar maneras de generar la interlocución, de generar el intercambio para poder discutir sobre lo que hay que enseñar y lo que hay que aprender, ¿no? Y en este sentido también saber que cada persona que lee el documento curricular es un intérprete del documento curricular. Y por tanto, cada lectura de cada sujeto genera una versión del documento curricular, ¿no? Nosotros sabemos que una cosa es lo que el documento dice y otra cosa muy diferente es lo que sucede efectivamente en las aulas y en las instituciones. Nunca va a haber coincidencia entre una cosa y la otra. Lo que se pueden lograr son niveles de aproximación entre lo que dice el documento y lo que sucede en las aulas. Y eso está muy bien, porque la lectura es eso, ¿no? Es la asignación de significados a un texto. Pero la responsabilidad de lo común hace que
esa distancia tenga que ser objeto de intervención y tenga que ser objeto de discusión en las instituciones, en las áreas, en las jefaturas, en los departamentos, según la estructura institucional de la que se trate. Es imprescindible poder generar los espacios de intercambio para poder interpretar colaborativamente estos documentos, para poder aproximarnos a aquello que consideramos que los alumnos no pueden dejar de aprender, aun cuando el contexto sea el de la pandemia. Y en este sentido, entonces, para finalizar, un poco cerrar con esto, ¿no? Lo que queremos plantear es que no queremos trabajar para que no exista esa distancia, sería una gran fantasía. Lo que nosotros queremos es tomar conciencia de la distancia entre lo que se enseña y lo que se debería enseñar, o lo que se enseña y lo que dicen los documentos curriculares, saber que cada docente sobredetermina el currículum, es decir, toma decisiones y hace definiciones por sobre lo que dice el documento curricular. Lo que no podemos permitir es que el contexto de la pandemia, los contextos de desigualdad, el peso que en este momento, la presión que estamos sufriendo respecto a la evaluación de los desempeños de los estudiantes, cuando sabemos que hay muchos estudiantes que no han mostrado ningún desempeño porque ni siquiera se han conectado. El riesgo de no poder quizás construir algún nivel de interlocución e intercambio respecto a esta distancia puede llegar digamos, a encontrarnos en una situación de profunda injusticia curricular. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo primero es ir a buscar a los que no están conectados, a trabajar con ellos, a producir materiales para que hoy empiecen con lo que se pueda, con lo que se deba, a trabajar para poder el año que viene tener la continuidad que corresponde a cada uno. Pero además de esto, necesitamos no perder de vista que no todos los chicos estuvieron en la misma situación de escolarización, que no todos tuvieron el mismo nivel de acceso a las propuestas, que todos sabemos lo que pasó, muchos chicos salieron a trabajar, la situación, bueno, no quiero ahondar en este tipo de cuestiones, pero quizás uno de los roles más importantes de lo que nos está sucediendo es poder intervenir en todas las variaciones para tratar de tener en cuenta esta idea que Connell trae, que fue tomada por Pozo y por Flavia en nuestro país, de que la desigualdad no se transforma en injusticia curricular.